Bienvenido a bordo. Elegido. Siéntate. Respira. Siente ese silencio raro a tu alrededor, el mismo que llevas notando hace días sin saber ponerle nombre. Eso que sientes en el pecho no es ansiedad, es reconocimiento. Es tu cuerpo entendiendo, antes de que tu cabeza lo procese, que algo enorme acaba de alinearse en tu dirección exacta. La gente confunde esa sensación con nervios. No son nervios. Es la calma incómoda que aparece justo antes de que algo cambie de tamaño y tú todavía no tienes el vocabulario para describirlo. Decían que ibas a estar solo. Decían que ese nivel no era para ti. Decían que se te fue el tren, que ya habías perdido tu momento, que lo tuyo era conformarte con lo que había cerca y dejar de mirar tan lejos. Decían que soñabas despierto. Decían que confundías esperanza con necedad. Decían, sin usar esas palabras exactas, que tu historia terminaba justo en la sala de espera, en el mismo asiento, con la misma paciencia agotándose un poco más cada año. Y ahora mira quién está nervioso. Mira quién revisa su teléfono 2 veces, cuando aparece tu nombre. Mira quién cambia el tono de voz cuando alguien más menciona que te está yendo bien. Mira quién, de la nada, empezó a preguntar por ti a gente con la que no hablaba desde hace tiempo, como quien intenta medir un terreno que ya no controla. Eso no es curiosidad inocente. Es la incomodidad de alguien que apostó a que te quedarías pequeño y ahora tiene que ver la apuesta perdida en tiempo real. Porque esto que está por entrar a tu vida no es un premio de consolación ni una casualidad bonita para contar en una cena. Es una persona que todos admiran. Alguien con presencia, con peso, con un nivel de reconocimiento que no se improvisa ni se compra. Y esa persona está entrando a tu destino en este preciso momento de tu historia, sin que tú hayas movido un solo hilo para forzarlo. ¿Sientes esa mezcla exacta de expectativa y vértigo? Esa no es tu imaginación jugándote una broma. Es la parte de ti que ya sabe reconocer cuando algo real se acerca, aunque tu mente todavía intente convencerte de que es demasiado bueno, demasiado grande, demasiado pronto. No lo es. Simplemente estás sintiendo el peso de algo que por fin coincide con tu tamaño real, no con el tamaño reducido al que te acostumbraron. Durante años tuviste que escuchar el mismo guión repetido con distintas voces, que bajaras las expectativas, que fueras realista, que dejaras de esperar tanto de la vida, de las personas, de ti mismo. Y tú, con una educación que no pediste, aprendiste a sonreír, a asentir y a seguir esperando en silencio lo que sabías, en el fondo, que sí te correspondía. Ese silencio no fue derrota, fue estrategia sin que lo supieras. Mientras ellos hablaban, tú observabas. Mientras ellos aseguraban que ya sabían cómo terminaba tu historia, tú guardabas, sin proponértelo, la paciencia exacta que hacía falta para este momento. Y aquí estás, justo en el instante en que la balanza empieza a moverse. No lo pediste a gritos, no lo mendigaste. Simplemente seguiste de pie el tiempo suficiente para que el universo terminara de acomodar cada pieza necesaria. Alguien que todos admiran está a punto de cruzar tu camino, y nadie, absolutamente nadie de los que dudaron de ti, lo vio venir. Ellos estaban tan ocupados midiendo tu pasado que no notaron que tu presente ya había cambiado de dirección. Estaban tan concentrados en la versión de ti que conocieron hace años que no se dieron cuenta de que esa versión ya no existe, de que en su lugar hay alguien más firme, más silencioso, más preparado, esperando exactamente esto. Piensa en la última vez que entraste a una reunión familiar, a una cena, a un grupo cualquiera, y sentiste esa mirada rápida que te recorría de arriba a abajo antes de que alguien preguntara, con voz casual, ¿cómo te iba la vida? Esa pregunta nunca fue inocente. Era un termómetro. Era gente midiendo si seguías estancado donde te dejaron la última vez, porque necesitaban que fuera así para sentirse cómodos con sus propias decisiones. Mientras tanto, ellos seguían diciendo, cada uno a su manera, que estabas exagerando, que idealizabas demasiado, que la vida no funcionaba como tú creías.
Mientras ellos repetían esa cantaleta, tú aprendías, sin darte cuenta, a distinguir entre una opinión y un hecho, entre el miedo disfrazado de consejo y la verdad real de tu propio proceso. Y aquí está la parte que no van a decir en voz alta jamás. Cuando insistían en que bajaras tus expectativas, en realidad te estaban pidiendo que dejaras de crecer a un ritmo que a ellos les incomodaba seguir. Cuando decían, sé realista, querían decir, no soporto ver que tu realidad terminó siendo más grande que la mía. Ahora observa la escena de otro ángulo. El mismo grupo que bajaba la voz cuando hablabas de tus planes, hoy pregunta con una curiosidad extraña, ¿qué estás haciendo distinto? El mismo que se reía por lo bajo cuando mencionabas tus metas, hoy evita el tema por completo cuando alguien más lo saca a la mesa. Eso no es coincidencia. Es la incomodidad exacta de quien ve que la historia no salió como habían calculado. Y no es solo un cambio de comentarios, es un cambio de temperatura en la habitación entera cuando entras. Antes entrabas y la conversación seguía igual, indiferente. Ahora entras y hay una pausa de medio segundo, una recalibración silenciosa, como si todos tuvieran que ajustar, sin decirlo, el lugar que ocupas. Así que quédate un momento más aquí, porque lo que viene a continuación no es una simple historia motivacional para sentirte bien un par de minutos y olvidarla. Es la explicación completa de por qué esta persona, con ese nivel de presencia y reconocimiento, está a punto de entrar a tu vida justo ahora, y por qué tu proceso, tu espera, tu aparente soledad, tenían un propósito exacto que estabas a punto de descubrir. No apagues esto todavía. No cambies de video pensando que ya escuchaste una versión parecida en otro lado. Esta vez es distinto, porque esta vez vas a entender el mecanismo completo, no solo la frase bonita para sentirte mejor un rato. Vas a entender por qué ese nivel de persona no llega antes ni después, sino exactamente ahora, y por qué tú, entre tantos, eras quien reunía las condiciones exactas para recibirlo sin romperse. Antes de seguir, elegido, dale al me gusta y suscríbete. No lo hagas por mí, hazlo por la misión, por todos los que necesitan escuchar exactamente esto en el momento correcto de su vida, igual que tú lo estás escuchando ahora. Cada persona que se suscribe ayuda a que este mensaje llegue a quien todavía está esperando, sin saberlo, la señal que tú ya estás recibiendo. Es un segundo de tu tiempo, por algo que puede cambiar el rumbo de alguien más. Y si sientes que esto te está hablando directamente, escribe elegido en los comentarios, para que sepamos que este mensaje encontró a quien tenía que encontrar. Y si ya te suscribiste antes, gracias por seguir aquí. Esta vez, el mensaje es más grande que los anteriores. Ahora sí, volvamos a donde los dejamos temblando. Vamos a ir despacio, porque esto no se entiende a la velocidad con la que normalmente consumes contenido. Lo que está a punto de entrar en tu vida no es producto de un algoritmo, ni de una casualidad estadística, ni de estar en el lugar correcto por accidente. Es el resultado de un mecanismo mucho más simple y mucho más incómodo de aceptar. El universo empareja niveles de energía, no simpatías, no promesas bonitas, no buenas intenciones sueltas en el aire. Empareja estructura con estructura, silencio con silencio, disciplina con disciplina. Y durante años, sin que nadie te lo explicara así, tú estuviste construyendo exactamente el tipo de estructura interna que ahora coincide con la de alguien más. ¿Te acuerdas de cuando eras más joven y la gente se ponía rara cada vez que algo te salía bien? No fue tu imaginación. Fue el primer indicio, muy temprano, de que ibas a terminar en un nivel que a otros les costaría acompañar. Recuerda esa vez que compartiste una meta grande y alguien, con una sonrisa incómoda, cambió de tema casi de inmediato. Recuerda esa otra vez que mencionaste un plan ambicioso y la respuesta fue un silencio raro, seguido de un consejo que sonaba a advertencia disfrazada de cuidado. Eso no era protección, era el primer roce entre tu tamaño real y la comodidad ajena. Y aquí está la traducción exacta de lo que decían. Cuando te repetían, no es para tanto,
en realidad estaban diciendo, no entiendo cómo piensas, y eso me incomoda. Cuando insistían en, cálmate, estás exagerando, el mensaje real era, para de crecer, porque tu ritmo me hace sentir pequeño. Cuando te aconsejaban, ser realista, lo que pedían en el fondo era que redujeras tu vida al tamaño de la de ellos, para no tener que enfrentarse a la posibilidad de que tú llegaras más lejos. Nadie te lo va a admitir así, cara a cara. Pero el patrón siempre fue el mismo. Cada vez que tu energía subía de nivel, alguien intentaba, sin mala intención consciente muchas veces, bajarte de vuelta a un tamaño que les resultara manejable. Y tú, en lugar de romperte contra eso, aprendiste a guardarte, a esperar, a seguir construyendo por dentro, sin necesidad de anunciarlo cada vez. Ese silencio tuyo no era sumisión, era estrategia sin nombre todavía. Mientras ellos gastaban energía en opinar sobre tu vida, tú gastabas la tuya en afinar quién eras de verdad. Mientras ellos reaccionaban a cada comentario ajeno, tú aprendías a filtrar cuál voz merecía tu atención y cuál solo merecía tu silencio. Mientras ellos perseguían aplausos fáciles, tú estudiabas comportamientos, patrones, señales que la mayoría ni siquiera nota porque está demasiado ocupada reaccionando. Y así, sin proponértelo, terminaste desarrollando exactamente el tipo de presencia que ahora funciona como un imán silencioso. No un imán ruidoso, no uno que grita para ser visto, sino uno que atrae por peso, por estructura, por esa calma que solo se consigue después de haber sostenido demasiadas tormentas sin quebrarte del todo. Esa es la razón real, por la que alguien con ese nivel de reconocimiento está entrando ahora mismo a tu destino. No porque tú lo hayas perseguido, no porque hayas mendigado atención ni forzado encuentros, sino porque tu frecuencia interna, después de tanto tiempo ajustándose sola, terminó de alinearse con la frecuencia de alguien que también pasó por su propio proceso de filtrar gente, de aprender a distinguir presencia real de interés superficial. Piensa en esto como dos instrumentos afinándose por separado, en habitaciones distintas, sin saber el uno del otro, hasta que llega el momento exacto en que ambos suenan en la misma nota. Nadie orquestó ese encuentro desde afuera. Se armó desde adentro, pieza por pieza, cada vez que elegiste calidad sobre cantidad, cada vez que preferiste quedarte solo, antes que rodearte de gente que no estaba a tu altura, cada vez que soltaste una relación, una amistad, un ambiente entero que ya no correspondía a la persona en la que te estabas convirtiendo. Y mientras tú hacías ese trabajo silencioso, ellos seguían ocupados juzgando tu ritmo desde afuera. Te llamaban exigente, te llamaban distante, te llamaban difícil de complacer, cuando en realidad lo único que estabas haciendo era protegerte de rebajar tu propio nivel solo para encajar en espacios que ya te quedaban pequeños. Vamos a detenernos un momento más en el mecanismo, porque aquí es donde la mayoría se queda con la versión bonita de la historia y se pierde la parte que realmente importa. El universo no trabaja con deseos sueltos flotando en el aire. Trabaja con evidencia acumulada. Cada vez que elegiste el silencio en lugar de la pelea, dejaste evidencia. Cada vez que sostuviste tu palabra aunque nadie estuviera mirando, dejaste evidencia. Cada vez que preferiste la soledad temporal antes que la compañía equivocada, dejaste evidencia. Y esa evidencia, acumulada durante años, es exactamente lo que ahora te hace compatible con un nivel de persona que también acumuló la suya, por su propio camino, sin cruzarse contigo todavía. Piensa en dos ríos que nacen en montañas distintas, kilómetros de distancia entre uno y otro, cada uno abriéndose paso por su cuenta, tallando su propio cauce durante años sin saber que existe el otro. Nadie los junta a propósito. Se juntan porque el terreno, con el tiempo, termina llevándolos exactamente al mismo punto. Eso es lo que está pasando contigo. No hubo un plan externo escrito con tu nombre. Hubo un terreno que ambos fueron tallando, cada quien por su lado, hasta que la geografía misma los empujó al mismo cauce. Y aquí va otra traducción que necesitas escuchar bien. Cuando alguien te decía,
no seas tan selectivo, en el fondo quería decir, elige a alguien más fácil de manipular que tú. Cuando insistían en, dale una oportunidad a cualquiera, el mensaje real era, deja de exigir el nivel que en el fondo sabes que mereces, porque eso nos deja mal parados a los que nunca lo alcanzamos. Cuando te acusaban de tener expectativas irreales, casi siempre era gente que había bajado tanto las suyas que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía aspirar a algo grande. Mientras ellos repetían ese discurso, tú seguías sosteniendo, quizás sin ponerle nombre todavía, un estándar que no ibas a negociar. No por arrogancia, por instinto de conservación, ¿sabías? En un lugar que la lógica todavía no alcanzaba a explicar, que rebajar ese estándar solo para tener compañía te iba a costar mucho más caro después. Recuerda también esas noches en las que dudaste, en silencio, si estabas siendo demasiado exigente contigo y con la vida. Recuerda esa sensación incómoda de ver a otros conformarse rápido, encontrar pareja, encontrar aliados, encontrar oportunidades, mientras tú seguías esperando algo que ni siquiera sabías nombrar con exactitud. Esa espera, que dolió, no fue un error de cálculo, fue el precio de mantener un nivel que la mayoría abandona al primer indicio de soledad. Y ahora, con la distancia que da el tiempo, puedes ver el patrón completo. Mientras ellos se apuraban a llenar espacios vacíos con quien fuera, tú te negabas a llenar los tuyos solo por miedo a quedarte solo. Mientras ellos elegían comodidad inmediata, tú elegías, sin saberlo del todo, coherencia a largo plazo. Mientras ellos se conformaban con migajas de atención, tú seguías reservando tu energía completa para algo que todavía no tenía nombre ni rostro. Ese comportamiento tuyo, que muchos llamaron necio, terco, exagerado, era en realidad el filtro más preciso que pudiste haber tenido. Un filtro que no dejaba pasar cualquier cosa. Un filtro que sin que lo notaras, te estaba preparando exactamente para reconocer, sin dudar, el momento en que algo de verdadero nivel finalmente apareciera frente a ti. Hay algo más que necesitas ver antes de seguir. Este proceso no fue lineal ni cómodo. Hubo momentos en los que dudaste de tu propio criterio, en los que te preguntaste si tanto cuidado, tanta selectividad, tanta paciencia, no eran en realidad una forma elegante de sabotearte a ti mismo. Esa duda es normal. Cualquiera que sostiene un estándar alto durante años, sin resultados inmediatos que lo confirmen, termina cuestionándose en algún punto. Pero fíjate en el detalle importante. Nunca bajaste el estándar del todo. ¿Lo cuestionaste? Sí. ¿Lo mantuviste? También. Y esa combinación exacta, dudar sin ceder, es la que ahora te trae hasta aquí. No llegaste a este punto por tener una confianza perfecta e inquebrantable todo el tiempo. Llegaste por sostener el rumbo incluso en los tramos donde la confianza flaqueaba. Eso es lo que el universo registra de verdad, no la ausencia de duda, sino la constancia a pesar de ella. Ahora, con todo esto entendido, mira hacia adelante. Alguien que todos admiran, alguien con presencia, con historia propia, con un nivel de reconocimiento que no se finge, está a punto de cruzar tu camino. Y esta vez no va a ser una casualidad de esas que se olvidan en una semana. Va a ser el resultado directo, medible en retrospectiva, de cada decisión silenciosa que tomaste para no rebajarte, para no conformarte, para seguir esperando aunque todos a tu alrededor insistieran en que ya deberías haberte resignado. Y cuando por fin entiendas esto por completo, algo dentro de ti va a dejar de necesitar la validación de quienes dudaron. No porque ya no te importe lo que piensen, sino porque vas a estar demasiado ocupado viviendo lo que ellos nunca creyeron posible. Esa es la diferencia entre esperar un milagro y reconocer un mecanismo. El milagro te deja pasivo. El mecanismo te devuelve el control sobre tu propia historia. Y una vez que entiendes el mecanismo, dejas de necesitar que otros crean en tu proceso para confiar en él tú mismo. Esa confianza, construida sin testigos, es la que ahora te permite avanzar sin pedir permiso a nadie más, sin necesitar aplausos externos para saber que el camino recorrido tuvo sentido desde el principio. Ahora, respira otra vez.
Aquí es donde la gente que solo tenía curiosidad se va. Se cierra la pestaña, cambia de video, sigue con su día como si nada. No pasa nada con eso. Pero si sentiste ese tirón en el pecho cuando leíste "Alguien que todos admiran está entrando a tu destino", si algo dentro de ti se puso alerta en lugar de indiferente, entonces esto es para ti. Escribe 99 en los comentarios. No por suerte, no como amuleto vacío. Escríbelo como señal, como confirmación silenciosa de que este mensaje encontró a la persona correcta en el momento correcto. No hace falta explicarlo. No hace falta convencer a nadie más. Solo escríbelo y sigue leyendo. Porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie se atreve a explicar completa. ¿Quién es exactamente esta persona que se acerca? ¿Por qué tú? ¿Por qué justo ahora? ¿Y qué precio invisible ya pagaste sin saberlo para llegar preparado hasta este instante? Vas a entender también, con todo detalle, por qué las señales ya empezaron a aparecer una tras otra, aunque todavía no le hayas puesto nombre exacto a ninguna. Vas a entender por qué de repente te resulta más fácil soltar lo que antes te costaba tanto. Y vas a entender, sobre todo, por qué dudar de que merecías esto fue, desde el principio, el único error real en toda esta historia. Quédate. Esto apenas empieza, y la parte más importante todavía no la has escuchado. Lo que sigue va a explicarte, paso a paso, el mecanismo completo detrás de todo lo que has estado sintiendo estos últimos días. Si ya escribiste tu número, respira profundo una vez más, quédate en tu lugar, y sigue conmigo. Lo que sigue va a reordenar por completo la forma en que ves cada silencio, cada rechazo y cada espera que creíste que era mala suerte, incluida esa vez que pensaste que ya te habías quedado atrás para siempre. Número 1. No fue casualidad, fue reconocimiento. No te eligieron por suerte, te reconocieron por nivel. Esa es la diferencia exacta que casi nadie te explica, y la que va a cambiar completamente cómo entiendes lo que está por llegar. Dejemos de fingir. Durante años se te dijo que las cosas buenas les pasan a los que tienen suerte, a los que están en el lugar correcto en el momento correcto, a los que conocen a la persona correcta por casualidad. Y tú, viendo tu propia vida, probablemente pensaste que la suerte simplemente no te tocaba a ti, que otros nacían con ella y tú no, que esperabas tu turno y ese turno nunca llegaba del todo. Pero la suerte no funciona así, y nunca funcionó así. Lo que estás a punto de vivir no tiene nada que ver con azar. Tiene que ver con reconocimiento, con dos estructuras que finalmente se cruzan porque ambas alcanzaron el mismo nivel de solidez al mismo tiempo. Imagina esto, una llave que pasó años sin encontrar su cerradura. No porque estuviera mal hecha, no porque le faltara algo, sino porque la cerradura correcta todavía no existía, todavía se estaba fabricando en otro lugar, con su propio proceso, sus propios ajustes, su propio tiempo. Y un día, sin anuncios ni ceremonias, la llave y la cerradura terminan de tomar forma casi al mismo tiempo, y encajan a la primera sin forzar nada. Eso eras tú, esperando pacientemente, mientras la pieza correcta terminaba de formarse en algún lugar que no podías ver. Y aquí está la segunda imagen que ellos no soportan escuchar. Dos frecuencias de radio que durante años emitieron en canales distintos, sin ruido, sin interferencia consciente entre ellas, hasta que ambas, por su propio ajuste interno, terminaron sintonizándose en la misma frecuencia exacta. Nadie giró el dial desde afuera. Cada una se afinó por su cuenta, a su propio ritmo, hasta coincidir. Quizás te preguntes si esto es demasiado bueno para ser real, si estás proyectando ilusiones sobre una simple coincidencia. No. Tu instinto, ese que llevas ignorando por miedo a decepcionarte otra vez, es exactamente el mismo instinto que te avisó, mucho antes que tu razón, que algo grande se estaba acomodando en tu dirección. La razón siempre llega tarde a este tipo de certezas. El instinto llega primero, y el tuyo ya lo sabía.
Aquí está la frase que jamás van a decir en voz alta los que dudaron de ti. Deberíamos haber prestado atención antes. Deberíamos haber notado que esa paciencia suya no era resignación, era cálculo silencioso. Pero no lo notaron, porque estaban demasiado ocupados midiendo tu vida con una regla que nunca fue la correcta. Mientras ellos medían tu valor por lo rápido que conseguías compañía, tú medías el tuyo por lo bien que sabías estar solo. Mientras ellos celebraban encajar en cualquier espacio disponible, tú te negabas a encogerte para caber donde no correspondías. Mientras ellos llamaban a eso terquedad, tú simplemente llamabas a eso respeto por ti mismo, aunque todavía no tuvieras el lenguaje exacto para defenderlo en voz alta frente a nadie. Piensa en cuántas veces alguien te presentó a alguien más, convencido de que iban a hacer buena pareja, buenos socios, buenos aliados, y tú simplemente no sentiste nada. Ni rechazo, ni entusiasmo. Solo una indiferencia limpia, sin drama. Esa indiferencia no era un defecto tuyo. Era tu sistema interno reconociendo, sin necesidad de explicártelo con palabras, que esa persona no compartía tu frecuencia todavía. Mientras ellos insistían en que le dieras una oportunidad, en que no fueras tan selectivo, en que cualquier compañía era mejor que la soledad, tú seguías esperando algo que ni siquiera podías describir con precisión, pero que reconocerías al instante en cuanto apareciera. Y mientras ellos aseguraban que terminarías conformándote, tú seguías, sin proponértelo del todo, filtrando cada persona que entraba a tu vida con un estándar que no bajabas ni cuando la soledad pesaba de verdad. Mientras ellos llenaban su vida de compañía fácil, tú te negabas a llenar la tuya solo para no sentirte vacío. Mientras ellos elegían tranquilidad inmediata, tú sostenías, casi sin darte cuenta, la exigencia silenciosa que ahora resulta ser exactamente lo que te trajo hasta aquí. Ahora mira la reacción de quienes dudaron. Fíjate cómo cambia el tono cuando alguien menciona, de pasada, con quién estás a punto de cruzarte. Fíjate en esa pausa incómoda, en esa sonrisa que se congela un segundo de más, en esa pregunta disfrazada de curiosidad que en realidad busca confirmar si de verdad lo lograste. Eso no es alegría genuina por ti. Es la incomodidad de quien apostó a que ibas a terminar conformándote con menos. ¿Te acuerdas de cuando eras más joven y ya se notaba esa manera tuya de observar antes de hablar, de esperar antes de reaccionar, de medir antes de confiar? Esa forma de ser incomodaba a más de uno. Había quien la llamaba desconfianza, quien la llamaba orgullo, quien simplemente no sabía qué hacer con alguien que no se entregaba entero a la primera señal de atención. Y tú, sin buscarlo, empezaste a acostumbrarte a esa distancia, a esa espera, a ese filtro natural que terminó siendo, con los años, uno de tus rasgos más valiosos. Y no fue fácil sostener ese filtro. Hubo semanas enteras en las que la soledad pesó más de lo que estabas dispuesto a admitir frente a otros. Hubo noches en las que te preguntaste si valía la pena tanta exigencia, tanto cuidado, tanta selección, cuando lo único que veías a tu alrededor era gente conformándose rápido y aparentemente contenta con eso. Pero incluso en esas noches, algo en ti se negaba a soltar el estándar del todo, aunque doliera sostenerlo. Y aquí conviene detenerse en un detalle que casi nadie explica. Reconocer no es lo mismo que idealizar. No estamos hablando de ver en el otro una perfección que no existe. Estamos hablando de reconocer, con los pies en la tierra, una estructura interna compatible con la tuya, construida también a través de su propio recorrido de aciertos y errores. Vamos a entender por qué funciona así el mecanismo completo. No es que el universo decida al azar quién merece qué. Es que cada estructura interna emite algo parecido a una señal constante, silenciosa, que solo puede ser captada por otra estructura afinada en un rango similar. Si tu señal era ruidosa, dispersa, cambiante según con quién estuvieras, ibas a atraer exactamente ese mismo tipo de inestabilidad de vuelta. Pero si tu señal, con los años, se volvió firme, coherente, difícil de mover por opiniones externas,
entonces lo único capaz de responder a esa señal iba a ser otra estructura igual de firme, igual de coherente, igual de difícil de mover. Eso explica por qué tantas conexiones anteriores se sintieron incompletas, forzadas, como intentar encajar dos piezas que se parecían por fuera, pero no coincidían por dentro. No estaban mal esas personas necesariamente. Simplemente no emitían en tu misma frecuencia, y tú, por instinto de conservación, terminabas alejándote tarde o temprano, aunque no supieras explicar bien por qué. Ahora compara eso con lo que se acerca. Esta vez no vas a sentir esa fricción constante, esa necesidad de traducirte a ti mismo para que la otra persona te entienda. Vas a sentir, por primera vez en mucho tiempo, la rara comodidad de no tener que explicar tu silencio, tu ritmo, tu forma de procesar el mundo, porque la persona que se acerca ya reconoce ese lenguaje, porque también lo habla. Hay algo más que necesitas entender sobre este tipo de reconocimiento. No llega envuelto en fuegos artificiales ni en señales exageradas. Llega de manera casi silenciosa, casi discreta, como si el cuerpo lo supiera antes que la mente. Una calma distinta, una certeza que no puedes justificar con argumentos, pero que tampoco puedes ignorar. Esa es la textura exacta del reconocimiento real, muy distinta a la euforia pasajera de un simple gusto o una simple atracción superficial. No rompiste la confianza que ellos tenían en tu conformismo. Rompiste su confianza en que jamás ibas a exigir algo distinto para tu vida. Y esa ruptura, aunque incómoda para ellos, es exactamente lo que abrió el espacio para que esta nueva etapa empezara a tomar forma. Piensa en cuántas veces alguien intentó apurarte a cerrar algo que sentías incompleto, solo para que dejaras de estar disponible, solo para calmar su propia ansiedad de verte todavía esperando. Cada vez que resististe esa presión, sin ceder del todo, reforzaste exactamente el criterio que hoy te permite reconocer, sin dudar, cuando algo realmente encaja y cuando solo se parece por fuera. Y esa capacidad de distinguir, afinada con el tiempo, es justo lo que evita que confundas esta llegada con cualquiera de los intentos anteriores que no funcionaron. Esta vez lo vas a sentir distinto, porque tu propio criterio ya está lo suficientemente entrenado para notar la diferencia sin necesidad de que nadie te lo confirme desde afuera. No fue suerte, no fue azar, no fue una casualidad bonita para contar después. Fue reconocimiento puro, estructura encontrando estructura, nivel encontrando nivel, dos procesos silenciosos terminando de madurar exactamente a tiempo. Y ahora que lo entiendes, todo lo que sigue empieza a tener sentido. Número 2. Llevabas años preparándote sin saberlo. Tu soledad no fue castigo, fue entrenamiento. Y nadie te lo dijo así de claro mientras la estabas viviendo, porque en el momento se siente exactamente como lo contrario. Se siente como abandono, como atraso, como quedarte fuera mientras todos los demás avanzan. Dejemos de fingir. Hubo temporadas enteras en las que te sentiste el único quieto en un mundo que no dejaba de moverse. Veías a otros formar parejas, cerrar negocios, avanzar en proyectos, celebrar logros en fotos que tú mirabas de lejos, preguntándote en silencio qué estabas haciendo mal o si simplemente el tiempo se te estaba escapando sin devolverte nada a cambio. Imagina esto, un atleta que entrena solo, en un cuarto vacío, sin público, sin cámaras, sin nadie que aplauda cada repetición. Nadie ve las horas. Nadie ve el sudor, nadie ve las veces que el cuerpo pidió parar, y la mente insistió en una repetición más. Y cuando por fin llega el día de la competencia, la gente que solo vio el resultado final cree que fue suerte, que fue talento natural sin esfuerzo, sin entender que ese momento se construyó en la soledad de un cuarto que nadie quiso acompañar. Eso eras tú, entrenando en silencio para algo que ni siquiera sabías nombrar todavía. Y aquí está la segunda imagen que ellos no soportan escuchar. Una espada no se forja en un segundo de fuego intenso. Se forja en fuego lento, sostenido, con golpes espaciados que le dan tiempo al metal de reacomodarse por dentro sin quebrarse.
Una espada forjada rápido se rompe a la primera prueba real. Una espada forjada lento, con paciencia, aguanta cualquier golpe que le pongan enfrente. Tu proceso fue lento a propósito, aunque en su momento se sintiera como demora injusta. Quizás te preguntes si todo ese tiempo fue tiempo perdido, si pudiste haber llegado antes a donde estás llegando ahora, si te faltó decisión, si te faltó rapidez. No, no fue tiempo perdido, fue calibración exacta. Cada mes de espera ajustó algo en ti que no se puede ajustar rápido, la paciencia real, la capacidad de sostener la incertidumbre sin romperte, el criterio para reconocer calidad cuando por fin apareciera frente a ti. Mientras ellos avanzaban rápido hacia compromisos que después lamentaban, tú seguías, sin prisa aparente, construyendo una base que no se iba a derrumbar a la primera tormenta. Mientras ellos elegían velocidad, tú elegías, casi sin proponértelo, solidez. Mientras ellos confundían movimiento con progreso, tú aprendías la diferencia entre estar ocupado y estar realmente preparado. La cita que nadie te dijo en voz alta durante todo ese tiempo es esta: el que llega rápido casi siempre llega a lo primero disponible, y el que llega lento casi siempre llega a lo que de verdad le corresponde. Nadie te lo explicó así porque hubiera sonado a consuelo barato en el momento en que más dolía esperar. Pero con la distancia del tiempo, la frase se sostiene sola. Recuerda esa época en la que parecía que todos a tu alrededor tenían clara su dirección, menos tú. Recuerda esa sensación incómoda de no encajar en el ritmo de nadie más, de sentir que ibas siempre un paso atrás en la carrera que otros parecían correr con facilidad. Esa incomodidad no era una señal de fracaso, era la fricción normal de estar construyendo algo a un ritmo distinto, más lento, más profundo, más difícil de apurar desde afuera. Y mira ahora la reacción de quienes te veían atrasado. Fíjate cómo ese mismo grupo, con el paso del tiempo, terminó enfrentando exactamente las consecuencias de haber avanzado rápido sin bases firmes. Relaciones que no sostuvieron, decisiones que tuvieron que deshacer, prisas que les costaron más tiempo del que ahorraron. Mientras tanto tú, con tu ritmo lento y sostenido, llegaste al mismo punto sin cargar con esos escombros. Aquí está la frase que ninguno de ellos va a decir en voz alta. Deberíamos haber respetado su ritmo en lugar de presionarlo para que se apurara. Pero no lo van a decir, porque admitirlo significaría reconocer que su prisa no era sabiduría, era simplemente ansiedad disfrazada de urgencia. No rompiste tu palabra de encontrar algo real. Rompiste su expectativa de que te conformarías rápido para que ellos dejaran de sentirse incómodos viéndote esperar. Esa es la diferencia exacta entre lo que ellos llamaban terquedad y lo que en realidad era criterio. Mientras te acusaban de exigir demasiado, tú simplemente te negabas a repetir errores ajenos solo por miedo a quedarte solo un tiempo más. Piensa también en todas las veces que dijiste que no a algo que parecía suficiente, solo porque una parte tuya sabía que suficiente no era lo mismo que correcto. Decir que no a lo cómodo, a lo disponible, a lo que hubiera calmado la soledad de inmediato, requiere un tipo de disciplina que casi nadie reconoce, porque no se ve, no se fotografía, no se cuenta en una reunión familiar como un logro. Y sin embargo, cada uno de esos noes silenciosos fue un ladrillo más en la base que sostiene lo que viene ahora. Vamos a entender por qué el entrenamiento lento deja una marca que el entrenamiento rápido nunca deja. Cuando algo se construye despacio, el cuerpo y la mente tienen tiempo de integrar cada cambio antes del siguiente. No hay grietas escondidas debajo de una superficie que se ve bien por fuera. Cuando algo se construye rápido, en cambio, siempre queda una fragilidad oculta, un punto débil que nadie nota hasta que llega la presión real. Por eso tantas historias que parecían avanzar más rápido que la tuya, terminaron cediendo justo cuando más solidez necesitaban. Y aquí hay algo más que merece decirse con calma. No todo tu tiempo de espera fue heroico, ni estuvo lleno de certeza total. Hubo días de duda genuina,
días en los que te preguntaste si estabas siendo paciente o simplemente terco, si estabas calibrando o simplemente evitando el riesgo. Esa duda no invalida el proceso, lo confirma. Nadie construye algo sólido sin atravesar tramos de incertidumbre real, y el hecho de que hayas seguido, incluso dudando, es exactamente lo que ahora te distingue de quienes se rindieron a la primera señal de cansancio. Mientras ellos necesitaban resultados inmediatos para sentir que valía la pena continuar, tú aprendiste, sin proponértelo, a sostener el proceso incluso sin evidencia visible de que funcionaba. Mientras ellos abandonaban proyectos, relaciones y planes en cuanto la espera se volvía incómoda, tú desarrollaste una tolerancia distinta a la incertidumbre, una capacidad de seguir moviéndote hacia adelante, aunque el resultado tardara en aparecer, sin necesitar señales constantes de que el esfuerzo valía la pena. Y esa tolerancia, que se construyó en silencio durante años, es precisamente el músculo que ahora te permite recibir lo que viene, sin desmoronarte de emoción ni de ansiedad. Porque no es lo mismo recibir algo grande cuando llevas años entrenando la paciencia, que recibirlo sin haber pasado por ningún proceso. Lo primero se sostiene. Lo segundo, casi siempre, se derrumba a la primera dificultad real. Piensa también en lo que hubiera pasado si te hubieras rendido justo antes de este punto, cediendo a la presión de conformarte ya que tanto escuchaste durante años. Toda esa calibración silenciosa se habría desperdiciado justo antes de dar su fruto. Por eso cada mes que aguantaste, incluso cuando la paciencia parecía agotarse, fue exactamente el tramo final que hacía falta recorrer. Es fácil ver esto en retrospectiva y sonar convincente. Pero en su momento, cada mes extra de espera se sintió como una prueba más de que quizás nunca ibas a llegar. Nadie te aseguraba, mientras lo vivías, que el tiempo extra tenía sentido. Solo ahora, con el resultado frente a ti, ese sentido se vuelve innegable. Tan innegable que cuesta recordar la versión de ti que alguna vez dudó de que este momento fuera a llegar. No fue tiempo perdido, no fue atraso, no fue una casualidad de calendario. Fue entrenamiento silencioso, calibración exacta, preparación que solo se puede lograr despacio. Y ahora que entiendes esto, cada año de espera empieza a tener el peso que siempre debió tener. Número 3. ¿Quién es esta persona que se acerca? No es cualquiera. Es alguien que ya filtra a la gente por instinto, alguien que aprendió, tal vez de una forma tan dura como la tuya, a distinguir presencia real de interés superficial. Y eso cambia por completo el tipo de encuentro que estás a punto de vivir. Dejemos de fingir que hablamos de alguien común. No hablamos de alguien que entra a cualquier espacio sin dejar huella, ni de alguien que necesita validación externa constante para sentirse seguro de su lugar en el mundo. Hablamos de alguien con presencia, con historia, con un nivel de reconocimiento que se nota en cuanto entra a una habitación, aunque no diga una sola palabra. Imagina esto, una puerta muy antigua, pesada, que solo se abre desde adentro. Por fuera, cualquiera puede tocar, empujar, insistir, pero la puerta no cede a la fuerza externa. Solo se abre cuando quien está adentro decide, con plena voluntad, correr el cerrojo. Esa persona que se acerca a tu vida funciona exactamente así. No se deja convencer por insistencia ni por apariencias. Abre su espacio solo cuando reconoce, desde adentro, que algo o alguien merece de verdad entrar. Y aquí está la segunda imagen que ellos no soportan escuchar. Un faro no persigue barcos. Se queda firme en su lugar, con su luz encendida, y son los barcos los que, guiados por esa luz, se acercan por su propia cuenta cuando la necesitan. Esa persona no anda mendigando atención ni corriendo detrás de reconocimiento externo. Simplemente sostiene su presencia, y quienes están alineados con esa frecuencia terminan encontrándola sin necesidad de que ella se mueva un solo paso de su lugar. Quizás te preguntes por qué alguien así se fijaría justo en ti,
entre tantas otras personas que también existen en el mundo? La respuesta no tiene nada de misteriosa. El nivel reconoce nivel. No hace falta gritar, ni venderte, ni fingir ser alguien distinto para llamar su atención. Basta con haber construido, en silencio, exactamente el tipo de solidez que esa persona ya sabe reconocer a simple vista. Aquí está la frase que jamás van a decir en voz alta quienes dudaron de que algo así fuera posible para ti. Nunca imaginamos que alguien de ese nivel se fijara en él, en ella, en ti. Pero no lo van a admitir así de claro, porque hacerlo implicaría reconocer que subestimaron por completo tu verdadero valor. Y aquí está el quiasmo que resume todo este bloque. No llegaste tú a buscar su nivel. Fue su nivel el que terminó reconociendo el tuyo. No fuiste tú quien tuvo que demostrar algo para merecer su atención. Fue tu manera silenciosa de existir la que, sin esfuerzo consciente, se hizo notar exactamente donde tenía que notarse. Piensa en el tipo de recorrido que probablemente tuvo esa persona antes de llegar a este punto. Nadie construye presencia real sin atravesar su propia versión de la soledad, del rechazo, de la incomprensión ajena. Es casi seguro que también tuvo que aprender, a base de decepciones, a distinguir quién se acercaba por interés genuino y quién solo buscaba beneficiarse de su nivel de reconocimiento. Esa experiencia deja marca, y esa marca es exactamente lo que le permite hoy reconocerte a ti sin necesidad de explicaciones largas. Mientras muchos a su alrededor intentaban acercarse por conveniencia, aprovechando su nombre, su posición o su influencia, esa persona seguramente aprendió a poner distancia, a observar antes de confiar, a esperar señales reales de compatibilidad antes de abrir espacio en su vida. Y tú, sin saberlo, llevas exactamente ese mismo entrenamiento acumulado, lo que hace que el encuentro entre ambos no dependa de conveniencia, sino de reconocimiento genuino. Fíjate también en algo importante que rara vez se explica con esta claridad. Esta persona no necesita nada de ti para sentirse validada. No busca a alguien que la admire por su estatus ni que se acerque por lo que puede ofrecer materialmente. Busca, como tú, coherencia, solidez, alguien capaz de sostener una conexión sin necesitar constantemente pruebas externas de que vale la pena, alguien que no confunda atención pasajera con compromiso real, ni presencia constante con simple casualidad de horarios. Dos cosas que a simple vista parecen iguales, pero que en el fondo no lo son, y que solo el tiempo termina de distinguir con claridad. Y esa es, precisamente, la razón por la que tu forma silenciosa y firme de ser resulta tan distinta a lo que probablemente está acostumbrada a encontrar en la mayoría de las personas que cruzan su camino buscando algo a cambio. Piensa también en cómo se siente, para alguien con ese nivel de exposición y reconocimiento, encontrar a una persona que no busca nada de eso, que no se acerca por conveniencia ni por brillo superficial. Esa rareza, la de alguien que valora sustancia por encima de apariencia, probablemente escasea mucho más en su vida de lo que imaginas, y es exactamente lo que hace que tu presencia resulte, para esa persona, tan distinta a lo que suele encontrar. Y hay algo más que vale la pena señalar. Alguien con presencia real no necesariamente busca a otra persona con la misma exposición pública. Muchas veces busca exactamente lo contrario. Alguien capaz de sostenerse sin necesitar reflectores. Alguien que le ofrezca un espacio de calma, alejado de la sobreexposición que ya vive a diario. Ahí es donde tu forma discreta de existir se convierte en un valor, no en un obstáculo, en el respiro exacto que probablemente lleva tiempo buscando sin saber cómo nombrarlo. No es casualidad que esta persona, con toda su trayectoria y su nivel de reconocimiento, esté a punto de cruzar tu camino. Es la consecuencia directa de haberte convertido, sin buscar aplausos por ello, en alguien digno de ser reconocido por otro nivel igual de sólido que el tuyo. Número 4. Lo que ellos ven contra lo que el universo ve. Ellos ven tu cuenta bancaria. El universo ve tu estructura. Esa es la diferencia exacta que explica
¿Por qué la gente que solo mira la superficie de tu vida nunca entendió lo que se estaba gestando por debajo? Dejemos de fingir que el mundo evalúa a las personas con justicia. El mundo mira tu trabajo actual, tu situación económica, tu estado civil, tu apariencia, y con eso arma una historia completa sobre quién eres y qué mereces. Esa historia casi siempre está incompleta, porque ignora todo lo que no se puede fotografiar. Tu manera de sostenerte en silencio, tu forma de cumplir tu palabra aunque nadie lo note, tu capacidad de seguir de pie después de perder cosas que otros jamás lograron recuperar. Imagina esto, un cuerpo que se dobla bajo presión, que cede, que se inclina hasta casi tocar el suelo, pero que nunca termina de quebrarse. Desde afuera parece frágil, parece a punto de romperse en cualquier momento. Pero quien realmente entiende de estructura sabe que un material que se dobla sin partirse es infinitamente más fuerte que uno rígido que se rompe a la primera presión fuerte. Eso eras tú en cada crisis que atravesaste, doblado, pero jamás quebrado. Y aquí está la segunda imagen que ellos no soportan escuchar. Hay metales que por fuera se sienten fríos, inertes, sin ningún cambio aparente, mientras por dentro ya atravesaron una transformación completa gracias al calor que recibieron en silencio. Así fuiste tú durante tus temporadas más difíciles. Por fuera parecías igual, parecías estancado, parecías el mismo de siempre. Por dentro ya estabas cambiando de composición. Aquí está la traducción exacta de lo que decían cuando te repetían, cálmate, no exageres, cada vez que hablabas de tus metas. Lo que en realidad querían decir era, no soporto verte crecer, porque tu crecimiento me obliga a mirar mi propio estancamiento. Nadie lo va a admitir así, pero esa es la verdad detrás de tantos comentarios disfrazados de consejo prudente. Quizás te preguntes si toda esa gente que solo veía la superficie tenía razón sobre ti. No. Ellos evaluaban con información incompleta, midiendo únicamente lo visible, mientras el universo, que trabaja con datos distintos, llevaba tiempo registrando exactamente lo que tú sí sostenías por dentro. Consistencia, integridad, la capacidad de no traicionarte a ti mismo, ni siquiera en los momentos de mayor presión. Y esta distinción importa especialmente ahora, porque la persona que se acerca a tu vida tampoco fue evaluada correctamente durante mucho tiempo por gente que solo miraba la superficie. También tuvo que aprender a ignorar juicios rápidos, comparaciones injustas, evaluaciones basadas en datos incompletos. Y por eso, cuando finalmente se encuentre contigo, no va a mirarte con esa misma regla superficial que usó el resto. Va a mirarte con la misma capacidad de ver estructura que aprendió a valorar en sí misma, a fuerza de que otros la subestimaran también. Piensa en cuántas veces te compararon con alguien que parecía tenerlo todo resuelto en apariencia, mientras a ti todavía te faltaban piezas visibles del rompecabezas. Esas comparaciones dolían, porque ponían el foco exactamente en lo que faltaba y nunca en lo que ya se había construido por dentro. Nadie comparaba tu manera de sostener tu palabra con la de esa otra persona. Nadie comparaba tu forma de tratar a la gente cuando nadie estaba mirando. Solo comparaban lo que se podía medir con una foto rápida, y en esa foto rápida, tu verdadero valor no aparecía. Mientras ellos aplaudían resultados visibles, aunque estuvieran construidos sobre bases frágiles, tú seguías, casi sin reconocimiento externo, sosteniendo una base sólida que todavía no mostraba todo su fruto. Mientras ellos premiaban la velocidad, tú apostabas, silenciosamente, por la solidez. Mientras ellos confundían apariencia con sustancia, tú aprendiste, a base de golpes, cuál de las dos cosas realmente sostiene una vida a largo plazo. Y aquí está algo que rara vez se dice con esta claridad. El universo no necesita que tu cuenta bancaria esté en cierto número para reconocer tu nivel. No necesita que tengas cierto estatus, cierto título, cierta imagen pulida frente a los demás. Lo que registra es mucho más simple y mucho más difícil de fingir. Si sostienes tu palabra, si tratas bien a quien no puede devolverte nada,
si sigues siendo coherente cuando nadie está evaluando tu comportamiento. Esas variables, invisibles para la mayoría, son las que de verdad determinan con qué nivel de persona vas a terminar coincidiendo. Piensa en cuántas veces alguien con recursos o apariencia impecable resultó, con el tiempo, incapaz de sostener compromisos reales, mientras alguien con menos en apariencia demostró más solidez de la que cualquier cifra podía anticipar. Esa es la prueba constante de que las variables visibles casi nunca predicen lo que realmente importa a largo plazo. Piensa también en la cantidad de energía que gastaste tratando de explicarle a otros por qué cierta persona, a pesar de su apariencia impecable, te generaba desconfianza y por qué otra persona, con mucho menos que mostrar, te transmitía una seguridad que no podías justificar del todo con palabras. Esa desconfianza y esa seguridad no eran arbitrarias. Eran tu instinto leyendo estructura donde otros solo leían superficie. Un instinto que hoy sigue funcionando exactamente igual de fino, solo que ahora lo escuchas con más confianza que antes. No fue tu cuenta bancaria lo que te trajo hasta este punto. No fue tu estatus social ni tu apariencia externa. Fue tu estructura interna, invisible para la mayoría, perfectamente visible para quien de verdad sabe qué buscar. Número 5. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? No es magia, es matemática de patrones. Y una vez que entiendes cómo se calcula el resultado, dejas de necesitar explicaciones místicas para algo que en realidad tiene una lógica precisa detrás. Dejemos de fingir que el momento exacto en que algo llega es un misterio sin explicación. No lo es. Cada área de tu vida que trabajaste, cada hábito que cambiaste, cada herida que decidiste sanar, en lugar de seguir cargando sin revisar, sumó datos a un patrón que, en algún punto, tenía que completarse. No llegó antes porque el patrón todavía no estaba completo. Llega ahora porque, finalmente, lo está. Imagina esto. Un reloj mecánico que durante años recibió pequeños ajustes, una pieza aquí, un engranaje allá, hasta que finalmente empieza a marcar la hora exacta, sin adelantarse ni atrasarse. Antes de esos ajustes, el reloj funcionaba, pero nunca con precisión total. Cada corrección parecía mínima en el momento, casi imperceptible, pero era exactamente lo que hacía falta para que, al final, todo coincidiera al segundo. Así fue tu proceso interno, ajuste tras ajuste, invisible para los demás, hasta llegar a este punto de precisión. Y aquí está la segunda imagen que ellos no soportan escuchar. 2 relojes de arena, colocados en habitaciones distintas, empezando a caer en momentos distintos, pero calculados para vaciarse exactamente en el mismo segundo. Nadie los sincronizó desde afuera con un cronómetro visible. Cada uno simplemente siguió su propio ritmo interno hasta coincidir con el otro sin que nadie lo forzara. Quizás te preguntes, ¿por qué no antes? ¿Por qué no hace 5 años? ¿Por qué no cuando sentías que ya no podías esperar más? La respuesta, aunque incómoda, es simple. No estabas listo antes. No es un juicio de valor sobre tu carácter. Es una observación sobre calendarios internos que no siempre coinciden con nuestra impaciencia. Cada intento anterior que no funcionó estaba, en realidad, preparando el terreno exacto para que éste sí funcionara. Aquí está la frase que jamás dirán en voz alta quienes te apuraban a encontrar algo ya. Si se hubiera apurado como queríamos, probablemente hubiera terminado con alguien que no era su nivel real. Pero no lo van a decir, porque implicaría admitir que su prisa por verte acompañado tenía más que ver con su propia incomodidad que con tu bienestar real. Piensa en todos los intentos anteriores que no llegaron a nada, esas conexiones que empezaron con ilusión y terminaron en decepción silenciosa. En su momento, cada una de esas experiencias se sintió como un fracaso más, una prueba adicional de que quizás nunca ibas a encontrar lo que buscabas. Pero vistas ahora, en retrospectiva, cada una de esas experiencias fallidas fue en realidad un ajuste necesario. Te enseñó qué evitar, qué no tolerar, qué señales prestar atención la próxima vez. Sin esos fracasos,
no habrías llegado con la claridad exacta que tienes hoy para reconocer algo real cuando por fin apareciera frente a ti, sin dudar ni dejarlo pasar por miedo a equivocarte otra vez. Mientras ellos veían esos intentos fallidos como evidencia de que algo estaba mal contigo, tú, sin darte cuenta del todo, ibas acumulando información valiosa sobre ti mismo y sobre lo que realmente necesitabas. Mientras ellos te decían que bajaras tus expectativas después de cada decepción, tú simplemente ajustabas el filtro, afinabas el criterio, sin abandonar del todo la exigencia de fondo. Y aquí está algo que rara vez se explica con esta claridad. El momento exacto en que algo llega no depende solo de tu proceso. Depende también del proceso paralelo de la otra persona. Si tú hubieras estado listo antes, pero la otra persona seguía atravesando su propia calibración, el encuentro simplemente no habría producido el mismo resultado. Por eso el tiempo de espera nunca fue solo tuyo. Era, en realidad, un cálculo compartido entre dos procesos que necesitaban completarse por separado antes de poder coincidir. Vamos a hablarle directo a ellos por un momento. Ustedes que insistían en que ya deberías tener esto resuelto hace años, ustedes nunca calcularon la variable más importante, que no dependía solo de tu esfuerzo, sino también del proceso paralelo de alguien que ustedes ni siquiera sabían que existía todavía en algún otro punto del mapa, terminando su propio recorrido. Ustedes medían el tiempo con su propio calendario, con sus propias expectativas de lo que debería tardar cualquier proceso de este tipo. Pero el calendario real nunca fue el de ustedes. Era uno que dependía de dos personas completando, cada una por su lado, exactamente lo que necesitaban completar antes de estar listas para el encuentro. Y ningún calendario ajeno, por más insistente o bien intencionado que fuera, podía adelantar ese proceso ni un solo día antes de que ambas partes estuvieran genuinamente listas, sin fingir ni forzar una madurez que todavía no tenían, por más que ambos, por separado, desearan en algún momento que el proceso completo fuera más rápido de lo que terminó siendo. No fue magia, no fue casualidad de calendario. Fue el resultado matemático de cada ajuste silencioso que hiciste en ti mismo, sumado al mismo proceso que la otra persona hizo por su lado, hasta que ambos patrones terminaron de completarse casi al mismo tiempo. Número 6. El precio invisible que ya pagaste. Nadie vio las noches que sostuviste solo. Nadie contó las veces que apretaste los dientes y seguiste caminando cuando lo único que querías era detenerte por completo. Ese precio, invisible para casi todos, es exactamente lo que ahora te permite recibir lo que se acerca sin desmoronarte. Dejemos de fingir que este proceso fue gratis. No lo fue. Costó noches enteras de silencio, decisiones difíciles que nadie aplaudió, renuncias que dolieron y que ni siquiera pudiste explicar del todo a quienes te rodeaban porque no había manera de resumir en una frase todo lo que estabas atravesando por dentro.